aparte porque tengo la señal de lo... Ya, perfecto. Ahí está. Listo, bueno, buenas noches a los que me van a escuchar ahorita en vivo y probablemente luego en diferido. El tema que hoy les voy a comentar es realmente qué tanto están leyendo los artículos científicos a nivel internacional y nosotros mismos. El término a utilizar en este caso sería análisis bibliométrico. Y voy a hacer un análisis bien interesante de lo que hizo el doctor Fernando Medina ahora en Bucaramanga, que fue la asistencia de 17 o 18 Senior School de LASGAM, y yo voy a hacer el ejercicio, ustedes lo van a ver a través de la charla, de los que asistimos a ese evento y ustedes van a ver cuál es el análisis bibliométrico de ello. Pues les habla Carlos Velasco, pediatra, gastropediatra, especialista en docencia universitaria, magíster en epidemiología, y estoy haciendo un doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública con la Universidad de Granada. Hay que anotar que no tengo ningún conflicto de interés en ofrecer esta charla, pues soy profesor titular, tiempo completo, del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, aquí en Cali, Colombia. ¿De qué les voy a hablar? Algo de historia, las definiciones para poder que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a hablar, cómo se clasifican, todos lo sabemos, los artículos científicos, pero es importante para lo del análisis bibliométrico, qué es lo del Scopus, del Sevier, que finalmente es sobre ese que vamos a hacer el análisis bibliométrico. Eso involucra el Journal Citation Reports, que es una, digamos así, un software o una programa privado que es del Instituto para Información Científica y es de Thomson Reuters. Y está el público y privado que se comporta a veces como público y en oportunidades como privado, que es el del Scopus, el Sevier, que es el llamado Eshimago, que es Eshimago Journal and Country Rank. El Google académico también lo vamos a tocar brevemente, que es el más público que hay y que incluye incluso a cualquiera de nosotros e identifica todas las publicaciones que podamos nosotros a tener. Y lo que les comenté de hacer un análisis bibliométrico sobre los que asistimos al pasado Senior School en Bucaramanga. De esto se habla hace mucho rato, en 1969 ya se hablaba de bibliografía estadística, que es mirar numeritos con lo que tenemos nosotros. El término empieza a utilizarse, es bibliometría. En el 77 se habla ya de cienciometría, esto es desde Hungría, y a partir del 79 el término a utilizar es informetría, como de informes. El primero en hablar de ellos es Otto Neik de Alemania, luego en Bélgica en el 87 se empiezan a hablar de aspectos teóricos de cómo recuperar la información y cómo empezarla a cuantificar. En Canadá en el 89 ya se empieza a hablar de la primera conferencia internacional sobre bibliometría, cienciometría e informetría. Y en la India ya se hace oficialmente pues bibliometría e informetría como tal. Eso es como lo histórico. ¿Pero qué es bibliometría? ¿Para qué nos sirve? Lo define Tange y colaboradores como un estudio de aspectos cuantitativos, numeritos, de producción y de diseminación y uso de la información que se ha registrado. Y esto pues obviamente se desarrolla por medio de algunos modelos y algunas medidas matemáticas que entre otras cosas pues pueden servir a nivel institucional, gremial o incluso individual para hacer ciertos pronósticos y tomar decisiones en torno a tales procesos. De hecho, esto tiene que ver mucho con el ego médico porque básicamente ustedes van a observar que uno de los indicadores se llama el famoso índice H, que tiene que ver con publicaciones, citaciones y demás. En general, la bibliometría y el análisis bibliométrico lo que hace o permite es evaluar un surgimiento y desarrollo de las actividades propias del conocimiento, conocer la actividad científica de nosotros y también a nivel institución y compararnos. Entonces, con una cierta estandarización de numeritos, estandarizar y poder decir quién puede tener más índice H, quién publica más, a quién citamos más. Y esto sí tiene que ver con la visibilidad de lo que nosotros hacemos. Por eso la charla es qué tanto realmente lo leen a uno, porque se puede publicar mucho, pero poco de lo que uno publica lo pueden estar leyendo. Hay dos tipos de bibliometría, la descriptiva y la evaluativa. La descriptiva es básicamente, podemos hablar de distribuciones geográficas, por países, por localidades, por instituciones, documental, temática y por productividad individual. Y desde el punto evaluativo, pues podemos aplicar ciertas estadísticas, por así decirlo, con algunas técnicas e incluso algunos programas informáticos que pueden ser de mayor
complejidad. Entonces empecemos por definir cosas. ¿Qué es el índice H? De hecho, hay algunas instituciones y, por ejemplo, para ser editor de revista médica, se necesita tener ciertos índices H elevados, obviamente. Esto fue propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California en el año 2005 y esto lo que hace es cruzar, digámoslo así, aquí está en la gráfica, el número de citaciones las veces que citan mi artículo sobre el número de artículos y en el momento en que se encuentra, ese es el famoso índice H. Permite realizar un balance entre el número de publicaciones de un autor y el número de citas que se suscitan de ello. Ese se llama el índice H. ¿Dónde busco yo el índice H? Lo puedo buscar en varias plataformas. Una de ellas es el Google Académico o Google Scholar. Y el otro, que dije yo que es público, y el otro es el Scopus del Sevier, que tiene una parte pública, pero para ahondar más sobre en detalle, tiene una parte privada. La mayor parte de las universidades tienen el servicio del Scopus del Sevier. Esta parte de acá enseña lo que es el Google Académico. En este ejercicio puse mi nombre y aquí está el índice H. Total 11 de índice H tendría yo, que es el número de citaciones sobre el número de artículos según el Google Académico. El Google Académico, ahorita vamos a ver que da otro tipo de índices. Y este es el Scopus del Sevier. El Scopus del Sevier tiene una parte pública, que es el Shimago, pero tiene una parte privada, que básicamente son todos los artículos que se publican por el Sevier y ellos lo hacen automáticamente. El Google Académico sí tenemos que alimentarlo nosotros mismos. Así como hay un índice H para los autores, también hay un índice H para las revistas. Esto lo utiliza mucho, es el Shimago. Por ejemplo, está la revista nuestra, Colombia Médica, que está en este momentico en cuartil 3, según el Journal Citation Report, y expresa el número de artículos H de la revista que han recibido al menos H citas. Entonces, dos conceptos, índice H del autor, índice H de la revista, para que uno también sepa en qué revista va a publicar. Hay otro índice que lo tiene solamente el Google Scholar o el Google Académico, que es el I10, que se refiere básicamente a las publicaciones que se han citado al menos durante 10 veces. En este caso, para esta época, era el índice H I10, me correspondía a mí. Por lo menos 13 de mis artículos habían citado o habían sido citados por lo menos 10 veces. Vale la pena decir que esto se actualiza cada vez que hay una publicación o cada vez que alguien lo cita a uno, o sea que esto es muy dinámico desde el punto de vista de estarlo visualizando prontamente. Ahora, el otro índice o análisis bibliométrico que uno hace es, bueno, listo, publico artículos, ¿cuántas veces me lo citan? Y también habría que tener en cuenta si las citaciones las hago yo, autocitado, o me las hace otro autor referenciado, autocitas o referenciados por otros investigadores. ¿Dónde puedo buscar el número de citas? También en el Google Académico o en el Scopus del Sevier. Este es el Google Académico, en este caso para mí, en esa época estaba citado 653 veces y el Google Académico permite que uno mire cuántas veces por año ha sido citado en un momento determinado. Es de esperarse que a medida que pasa el tiempo, digamos, hay un tope en donde uno puede ser más o menos citado. Igual, el Scopus también mira año tras año cuántas veces uno ha sido citado. Entonces, es otro índice que podemos tener, índice H del autor, índice H de la revista y el número de citaciones. Finalmente, ¿qué es el factor de impacto que también es importante de una revista? Y esto intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista en la comunidad científica. Ellas también se valoran, digámoslo así. Es un instrumento utilizado para comparar revistas, evalúa la importancia relativa de una revista concreta dentro de un mismo campo científico y para esto, por lo general, se hace mirando los 2 últimos años. Sin embargo, hay factores de impacto que consideran hasta 5 años. Se miran los 2 últimos años anteriores, se calcula dividiendo el total de citas recibidas por dichos artículos por el total de artículos publicados. Vale la pena decir que aquí tienen que ver es en la misma área de la revista. No estaríamos combinando el Pediatrics contra el Gastroenterology de adultos porque serían 2 áreas completamente diferentes.
¿Dónde puedo buscar yo ese factor de impacto? Lo puedo buscar en el Journal Citation Report del Instituto de Información Científica, que es de Thomson Reuters. Este sí es completamente privado, este sí es pago. Y el Shimago Journal and Country Rank también lo puedo buscar allí, que es de Scopus Elsevier. Este es el ejemplo del Journal Citation Report para el año 2017 de X revista, y este es el reporte del Shimago Journal and Country Rank en relación a factor de impacto. Con base en los factores de impacto de las revistas, entonces las revistas se dividen en cuartiles. La de mejor factor de impacto dentro de su misma área será la que está ubicada en el mejor cuartil. Si dividimos en 4, pues los cuartiles al 100%, la de mayor factor de impacto estará localizada con mejor cuartil y la de menor impacto de menor cuartil. O sea que hay Q1, Q2, Q3, Q4, siendo las de mejor posición las de cuartil 1. Es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área. Es una medida de posición de una revista en relación con todas las de sus áreas, y si los dividimos entre 4, es de mayor a menor, pues nos van a ofrecer los cuartiles. También es importante para tener en cuenta. ¿Dónde lo busco? También en el Journal Citation Report o en el Shimago. En este caso está la misma revista, Pediatrics está en cuartil 1 y en el Shimago también está en cuartil 1. Sin embargo, las dos son probablemente diferentes. Yo diría que es un poco más exigente el Journal Citation Report. De hecho, para los que estamos en este momento haciendo doctorados, las universidades españolas solicitan cuartiles del Journal Citation Report, más no del Shimago, que es un poquitico más laxo en cuanto a clasificación de cuartiles. Otra forma de mirar y evaluar artículos, pues es dependiendo del tipo de artículo. Por ejemplo, si es un artículo original, resultado de una investigación con metodología IMRAD, introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión y análisis, o una revisión sistemática de la literatura, narrativa o sistemática como tal, o short communication, o comunicaciones breves, o reportes de caso, o revisiones de tema general, editoriales o cartas al editor. Digamos que esta también es otra forma de mirar el análisis bibliométrico de los artículos que nosotros publicamos. No es lo mismo una carta al editor que obviamente un artículo original relacionado con resultados de investigación. Bueno, pero les he hablado de algunas bases de datos, entonces veamos cada una de ellas. Esta, básicamente, que es el Scopus del Elsevier, sale en 1996, es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas, pero solamente son las editadas por Elsevier. Ustedes saben que la mayor parte de las revistas hoy en día las está editando Elsevier, pero son ellos básicamente los que lanzan esta portal, digámoslo así. Además, permite este Scopus del Elsevier mirar la afiliación de cada uno de nosotros, el número de publicaciones, los datos bibliográficos, las referencias, detalle del número de citas que tiene cada documento como tal. ¿Cómo hacemos? Se entra, este es el pantallazo del Scopus de Elsevier, pues para el ejemplo puse mi nombre, Velasco Carlos, de Universidad del Valle, se da a buscar y allí da la información que yo acabo de relatar. Índice H, citaciones y cuántos artículos me han citado, cuál es el artículo que más se ha citado de los que se ha publicado por investigador. Este es el Journal Citation Report, saca una publicación de tipo anual. De hecho, ahorita el 15 de junio, la próxima semana, está sacando el nuevo listado de revistas científicas para saber en qué cuartil quedan. Evalúa el impacto y la relevancia de las principales revistas científicas del campo de las ciencias aplicadas y sociales y informa sobre citas en revistas científicas. Este es el pantallazo. Este es privado. De hecho, pues la mayor parte de las universidades están inscritas, pero es privado, no se entra si no se tiene pago, digámoslo así. Y esta es la forma pues de mirar las revistas, compara cuartiles y cuál ha sido como el histórico de cada una de estas revistas. Este es el Google, digámoslo así, el Shimago, que es un portal público
Y la ventaja pudiera ser del Echimago es que incluye algunas revistas latinoamericanas editadas en español. Está Cielo, el portal también es Cielo, está el portal Vireme, y allí lo puede uno mirar, sobre todo solamente si están afiliadas, digamos, a Scopus del Sevier. Este es el pantallazo del Echimago, que vuelvo y repito, comparado con el Journal Citation Report, de pronto es un poquitico más flexible. El que todos conocemos, en el que todos deberíamos estar, digámoslo así, para que no tener algo privado, es el Google Académico o el Google Scholar. Este tiene la, entre comillas, desventaja que nosotros somos los que lo tenemos que alimentar. Finalmente, el Scopus, simplemente en la medida que sale un artículo publicado por ellos mismos te van dando el índice H. Este, en algunas oportunidades, tenemos que alimentarlo nosotros. Es un buscador de Google público, está enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y literatura científica académica, indexa editoriales, bases de datos bibliográficas, bibliotecas, repositorios. Aquí se encuentran citas, artículos de revistas científicas, al parecer parecido, digámoslo así, a lo que es el Echimago y el Journal, pero tiene la ventaja de que cita tesis o participaciones en congresos o comunicaciones breves o incluso capítulos de libro o libros como tal o algunos archivos. Digamos que es un poco más amplio que el Journal Citation Report y que el mismo Echimago. Este es el pantallazo del Google Académico con el nombre y allí hay que inscribirse. Vuelvo y repito, de lo contrario no vamos a tener la forma de que nos cuantifique el Google Académico. Bueno. Esa es como la primera parte del preámbulo. Ahorita en 5 o 10 minutos voy a describir cuál es lo de la producción intelectual de los que asistimos al primer Senior School LASGRAN 2019, ahorita en Bucaramanga, y lo hice a corte hasta este fin de semana. He dicho que casi que semanal o quincenal o mensualmente va cambiando, porque en la medida que se van publicando artículos o lo van citando a uno, pues todo va cambiando. Lo hice por intermedio del Scopus del Sevier, que tiene mitad privada y mitad pública. Lo privado lo hice a través del portal de la universidad. Estos somos los 17 integrantes a los cuales al único que no investigué fue a Carlos Bestimosi, pero el resto van a ver ustedes que pues lo que es muy sencillo, se coloca el nombre y el doctor Garza también no lo identifique. Entonces escribe el nombre de la persona, Enriqueta Román. Si conocemos el país, colocamos el país, y si conocemos la institución, se coloca. De lo contrario, nos toca hacer una mejor pesquisa. De quienes asistimos a ese LASGAN, la que mejor índice H tiene es Enriqueta Román, con un índice H de 17. Enriqueta Román está registrada desde España, y esto es bien interesante para que lo tengan en cuenta y para que cuando me escuchen, por ejemplo, a algunos de ellos, entre ellos Enriqueta Román, está registrada 4 veces. Entonces, ella tendrá que escribirle a el Scopus del Sevier que por favor su mismo nombre solo lo identifiquen como una sola persona. Entonces, es un error frecuente que uno se encuentre 2 o 3, o Enriqueta en este caso está hasta 4. A lo mejor mejora su índice H si ella logra unir los 4 nombres, porque en cada nombre tiene diferentes publicaciones. El otro error frecuente que también encontré es que están en varias instituciones. Entonces sí es importante que también nos registremos, bueno, a menos que no nos convenga, con una misma institución, porque esto va a mejorar la visibilidad. Esta es Enriqueta, entonces, registrada desde España, Hospital Universitario Puerta del Río, 17 de índice H, tiene 41 documentos registrados en el Scopus del Sevier, ha sido citada en 1031 oportunidades, y su artículo más citado está citado en 227 oportunidades, y el título del artículo es Virus causantes de gastroenteritis. Sale en esta revista y estos son sus autores. Para el ejercicio, entonces, seguí buscando. La primera latina que estuvo en el Senior School, que tiene mejor índice H, es Silvia Crochet, con un índice H de 14. Está registrada como Universidad de Chile. Está solamente una vez, 33 documentos, 1060 citaciones. Su artículo más citado es una revisión sistemática de probióticos que salió en el alimentario Pharmacology de Terapia, y sus coautores. La tercera persona soy yo,
Carlos Velasco, estoy citado por Universidad del Valle con 56 documentos, un índice H de 11, y el artículo que más se ha citado en 64 oportunidades es Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales en Colombia, Journal of Pediatrics, aquí están los coautores. Voy a seguir nombrando y mirando algunas características de los que siguen. Marina Orsi es quien sigue con un índice H de 7, está registrada como Hospital Italiano de Buenos Aires. Su artículo interesante más citado es el del Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition sobre impedanciometría. Quien le sigue es Eduardo Ebel de Chile, está registrado como Universidad de la Frontera, tiene un índice H de 4, y esto es bien interesante. Este artículo que está citado en 36 oportunidades para más de uno de los miembros de la LASPAGAN es el mismo que es más citado por cada uno de ellos. Se llama El uso de probióticos en pediatría, en gastroenterología pediátrica, que fue una revisión de la literatura que se hizo desde Latinoamérica. O sea, que como consenso pudiéramos decir, interesante ese hallazgo, que sea el artículo que tienen más los latinoamericanos y es más citado, digamos así. Edgar Játiva sigue del Ecuador con índice H de 3. Edgar tiene que escribir al Scopus del Sevier porque está como Universidad de la Frontera. Entiendo que él está haciendo un doctorado, pero él no aparece como Universidad Internacional del Ecuador o en Universidad del Ecuador. Entonces, pues no sé, es posible que le esté conviniendo en este momento aparecer como Universidad de la Frontera, pero su institución no tendría visibilidad. Él puede escribir a Scopus y que corrijan. Su artículo más referenciado es el desórdenes digestivos en Ecuador, que sale en el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Sigue nuestro actual presidente de la LASPGAM, de Juan, del Perú. Juan está 2 o 3 veces citado y está con 2 o 3 instituciones. Entonces Juan tendrá también que escribir a Scopus y decir, por favor, corríjame, y tiene un índice H de 3 y su artículo más citado es sobre fasciola hepática en niños, unas manifestaciones poco comunes, interesante, que es citado desde una revista latinoamericana como es Archivos Gastroenterológicos. Sigue Raquel Furnes de Argentina, Córdoba, un índice H de 2, el mismo artículo que les estaba relatando, que ha sido relatado en 36 oportunidades por la mayor parte de los latinos. Sigue Fernando de Bucaramanga, está registrado como unidad de gastroenterología y tiene un índice H de 2. El artículo que les he mencionado, que frecuentemente lo citan varios latinoamericanos. Sigue Marta Wagener de Argentina con índice H de 2. Su artículo tiene que ver con detección de electrodos, una prueba nueva de anticuerpos. Sale en una revista internacional, gringa, digámoslo así. Mónica Contreras de Argentina, como hospital alemán, índice H de 2, diarrea congénita por cloro, creo que es un reporte de caso, sale en otra revista latina, Acta Gastroenterológica Latinoamericana. Claudio, de Uruguay, con un índice H de 2, y tiene que ver con su artículo con esofagitis eosinofílica, que es uno de los, este es bien interesante, porque es uno de los resúmenes que hace el grupo de trabajo sobre esofagitis eosinofílica y es publicado en el Acta Gastroenterológica Latinoamericana. En ese mismo orden de ideas, de los que asistimos, María Noel Tansi de Uruguay, índice H de 2, enfermedad inflamatoria intestinal. Nelson Ramírez de Bolivia con un artículo, está como Universidad Mayor de San Andrés, índice H de 1, el artículo del uso de probióticos. Lidia Garcete y Delfina Cetraro, de Paraguay y Perú, están con un artículo, aún no tienen índice H porque aún no, digámoslo así, todavía la citan, pero ya están registradas. De llamar la atención que aparecen con revistas latinas, Acta Gastroenterológica Latinoamericana y Revista de Gastroenterología del Perú. O sea que uno pudiera pensar que sí hay visibilidad de los latinos, que además de eso algunas revistas latinas hispanas son referenciadas, pero sí, obvio, se nota que hay mucha mayor tendencia que nos lean si el idioma original es el inglés y si la revista obviamente tiene mejor impacto. El último ejercicio que hice fue este, que creo que Carlos Timosi me ayudó para identificar quiénes de los que van a ser conferencistas en el próximo Congreso de Cancún son gastropediatras asociados a LASPGAM. El que más tiene índice H
fíjese que nosotros estamos como por 10, 14, 17, es Ricardo Huawi con 72 de índice H según Scopus. Interesante también que le siguen 4 brasileros, sigue Gilda Portá, Mauro Fisben, Mauro Bautista de Moraes y Ulises Facundes, que también van a ser conferencistas, con 27, 26, 25 y 25 de índice H. Luego siguen los españoles Ibero, con 19, Luis Peña y Enriqueta con 17, luego Paul Harris de Chile con 17, a Silvia Crochet de Chile con 14, Daniel Agostino de Argentina con 11, quien les habla Carlos Velasco de Colombia con 11, Lucrecia Suárez de España con 10, Pedro Coello de México con 10, Jorge Amil de Portugal con 9, Mario Vieira de Brasil con 9, y los restantes hasta el 27, Alfredo La Rosa con 8 de México, Marina Orsi con 7, Alejandra Consuelo con 4 de México, Beatriz González con México, José Antonio Chávez, Juan Rivera, María Carmen Toca, Reinaldo Pierre, nuestro próximo presidente de Venezuela con 2, Montserrat Cázares de México con 2, Raquel Funes de Argentina con 2, Claudia Iglesias con 2 y Laura Delgado con 1. A veces no es cómodo, obviamente, que nos estén cuantificando, por así decirlo. Y obviamente dije yo que era con egos y no egos, y probablemente mirar y decir, no, no me muestre o no me identifique con índice H, sino que me muestre mejor con número de citaciones. O otro pudiera decir, muéstrame más bien por tipo de cuartil de revista en la que yo estoy publicando. U otra persona pudiera decir, no, miremos más bien es el impacto social o cómo mi revista o mi artículo sí disminuye mortalidad. Hay miles probablemente de formas de hacer análisis bibliométrico. Yo les he mostrado uno que me parece que es interesante desde el punto de vista que nosotros podamos entonces ver qué tanto podamos estar nosotros en un momento determinado estar publicando y dónde y que nos vean. Con esto, pues este es el resumen de lo que yo he querido hablarles hoy. Son algunas bases teórico-prácticas sobre bibliometría. Ojalá pueda invitar o incentivar, ojalá más a los académicos, digámoslo así, que están en el cuento de publicar, en qué revista, dónde, qué tanto impacto tiene, etcétera, etcétera, o para los que no están probablemente familiarizados con los análisis bibliométricos. Sin embargo, es importante que cada uno de nosotros esté actualizando nuestras hojas de vida. De lo contrario, por ejemplo, en el Google Académico no pude hacerlo, el ejercicio con Google Academy, porque no todos estamos registrados en el Google Académico o en el Google Scholar. Y con esto pretendo proponer a partir de este momento una nueva línea de investigación. Pues voy a pedirle a Carlos Timosi que me haga llegar el listado completo de todos los miembros de la sociedad de la LASPGAN para hacer el ejercicio. Lo he hecho ya con, por lo menos aquí hay 27 de un lado y como 11 o de 15 del otro, ya llevo la tarea con 50. No recuerdo ahorita cuántos miembros somos, pero sí sería interesante, y desde cada país o desde cada institución. Sí vale la pena los comentarios que yo he hecho, lo voy a hacer en observaciones, decirle, ve, Edgar Játiva, tenés que escribir allá porque vos apareces como Universidad de la Frontera y no apareces como Ecuador. O Enriqueta, estás 4 veces, por favor escribí Scopus que te reúnan en una sola vez. O Fernando Medina, seguís con unidad de gastroenterología, eso es lo que te conviene aparecer así, porque es lo que tú estás registrando, y así poder obviamente hacer una cuantificación mejor de lo que estamos pensando como línea de investigación. Es de puros numeritos, y pues a los que nos gustan los numeritos, obviamente que le debemos de sacar un poco de provecho. En algunas oportunidades, y en la mayor parte de los artículos que se sacan de análisis bibliométrico, es con nombre propio. Entonces, probablemente eso hace que nuestros egos a veces se lastimen un poquitico y decir, yo estoy por encima, a mí no me han mirado todavía mi índice H actualizado, o no me han publicado el artículo que yo quería. Pero bueno, el ejercicio es como válido, y desde el punto de vista gremial me parece que también sería interesante empezar a cuantificarnos y estarnos midiendo para saber realmente cómo estamos y quién nos está viendo y quién nos está, dónde estamos publicando. Pues eso es todo. Entonces, muchas gracias, y
tengo 2 o 3 asociados que me van a hacer preguntas, me imagino, para no quedarme corto. Muchísimas gracias, Carlos. Estuvo interesantísimo. Yo le puedo ir cediendo el micrófono a quien quiera. Si quieren escribir por el chat, lo comunicamos a Carlos, como ustedes quieran. Voy a empezar yo haciendo una pregunta entonces. Dale. Mira, yo, como te decía hace un rato, fui investigador durante más de 10 años y tengo muchos trabajos publicados y sí, acá en México lo que tenemos es el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Sí, Algunos pertenecimos o pertenecían, yo pertenecía, ya perdí ese privilegio, pero nos hacían tener cierto número de trabajos con cierto número de impacto y cierto número de citas, lo cual hacía que la gente se autocitara muchísimo, ¿no? así es. Entonces, eso pues, obviamente elevaría, por lo que entendiendo, el índice H. ¿Hay alguna manera de sacar las Sí, autocitas para sacar el número real del índice H? Digamos que sí, sí existe sí, una sí la manera. hay. Sí, cuando uno entra a Scopus del Sevier, puede en un momento determinado le dice en citaciones, existen 3 o 4 formas de uno filtrar. Una de ellas son las autocitaciones, entonces al colocar ese excluyente, obviamente los índices H bajan completamente, las autocitas bajan. El otro es que se referencien en la misma revista también, digamos, partners. Entonces, eso también se puede evitar y obviamente también disminuye el índice H. El ejercicio que yo hice fue sin quitarnos, sin quitarnos autocitaciones y sin quitarnos los partners, digámoslo así. Hay más formas incluso de mejorar o disminuir, o ser un poquitico más sofisticados con el índice H. Me explico. Por ejemplo, no es lo mismo ser primer autor o ser el autor de referencia, de correspondencia, que Claro, también se puede tener en cuenta. Pero sí, son diferentes maneras de poder, y sí se puede, perfectamente uno puede quitar autocitaciones y ya sabemos que nos van a bajar los índices H. claro, buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Le voy a pasar el micrófono a Fernando, entonces. Dale. Dame un segundito. ¿Dónde está? Aquí. Ya puedes hablar, Fernando. Carlos, buenas noches. Los felicito ante todo por la charla muy interesante y desafiante cada uno de nosotros porque nos están midiendo y eso es una forma de decir por dónde vamos, a dónde vamos y cómo estamos. Mi pregunta es muy sencilla y es en base al desconocimiento de esta área. ¿Cómo uno sabe que lo está citando una persona? O sea, ¿cómo simplemente toma el artículo, baja los datos, lo baja al computador? ¿Cómo sería la metodología cuando a uno lo están citando? No sé cómo sería. ¿Me podría explicar cómo es que Sí, lo citan? es, ¿Cuál es la metodología que lo dale, es señalan? sencilla. Es sencilla. Para poder que te vean en Google Académico, Google Scholar, que es el público que Google, o sea, es Google. Entonces, tenés que entrar a Google Académico y en alguna parte te dice registrarme. Entonces, tú te registras y una vez te registra, Google Académico se encarga de darle la vuelta al mundo, por así decirlo, e identificar tu nombre y tu institución y ahí ya empiezas tú a mirar que empiezas a tener índice H. Una vez ello, vamos a poner el ejemplo del artículo de probióticos, entonces tú le haces clic al artículo de probióticos y allí te dice quién te está citando, en qué párrafo del artículo te están citando, para qué te citaron en un momento determinado y entonces uno sí puede, pero tenés que registrarte. Estoy hablando de Google Académico. Con relación al privado, que es el Scopus que yo utilicé del Sevier, ellos automáticamente con tu ORCID, que es como la cédula que algunos tenemos, o con tu mismo identificador de Scopus, como son ellos mismos, los que publican, pues ellos mismos son los que te registran. Entonces, ellos mismos automáticamente te van metiendo, a diferencia de Google Académico, te van metiendo los artículos. Y es exactamente lo mismo. Le haces doble clic
a tu artículo, quieres ver quién te está, que darle las gracias a Carlos Timosi que me referenció, ¿no? O mirar al investigador X o Y o Z que está probablemente citando, ¿no? Y uno puede mirar ahí quién lo cita, de qué país lo están citando, quiénes lo leen más, qué tipo de grupo de investigación lo está leyendo. Digamos que estas bases de datos permiten hacer todo eso. Nomás vos te inscribís, puedes hacer todo eso perfectamente. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Vale. ¿Alguna pregunta más? Este tema es súper interesante, puede dar para... Listo. Y como dices, ¿no? Afecta mucho los egos. ¿no? Y esto tenía un sentido también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo mucho como la gente acá, muchos son super profesores y cuando entran a ver este tipo de cosas, se quedan calladitos. Sí, se quedan muy callados porque sí publican muchísimo, pero nadie lo cita, ¿no? Así es. Eso Así es lo que pasa. Ok. Perfecto. ¿Listos? A ver, espera que le paso a César que quiere hacerte una pregunta. Dale. Adelante, César. Ya puedes hablar. Hola, Carlos. Felicitaciones por la charla, muy buena. Y gracias por aceptar apoyarnos en este tipo de actividades. Mi duda estaba, cuando uno se inscribe al Google Scholar, Google Académico, te piden registrarte en la institución. ¿Qué cosa es mejor? Muchos de nosotros trabajamos en un hospital y enseñamos en una universidad. Registrarte como universidad, registrarte como tu institución donde laboras, ¿qué cosa es mejor para la búsqueda? Sí, la respuesta tiene que ver como tú en los artículos que has publicado has dado tus créditos. Por ejemplo, en el ejercicio mío, obvio, yo soy profesor de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, pero yo tengo convenio docente asistencial con el Hospital Universitario del Valle. Yo personalmente solo registro, o preferiblemente registro Universidad del Valle, pero para quienes tenemos doble institución, se puede registrar las dos instituciones o escoger una de las instituciones, pero va de la mano, es cuáles han sido los créditos que vos has colocado cuando publicas tu artículo. O sea, si colocas Universidad del Valle, en mi caso, y al ladito Hospital Universitario del Valle, te va a identificar las dos. Le voy a pasar a Nelson ahora y luego a Armando. Okay. Ya, Nelson, puedes hablar. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfectamente. Hola, Carlos, todos los Carlos, buenas noches y el resto de los amigos. Bueno, la verdad que muy interesante, Carlos Velasco, tu presentación y como tú decías, pues a veces uno se siente medio hasta frustradito por no estar con un H alto. Pero más o menos... Estoy mostrando que ahí andas, ¿no? Con un índice H de 1. Sí. No, y justamente la pregunta era eso, algo parecido como César, ¿no? Porque a veces uno se registra como hospital y de repente después pasa a ser universitario. Entonces, ¿cómo se haría para recuperar esos registros previos que estabas con una otra institución o no se puede solamente desde el momento que tú te vuelves a inscribir? Se puede, perfectamente. Yo trabajé en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga y en su momento me tocó escribirle a Scopus del Sevier y decirle, hágame un favor, todo lo que diga Universidad Industrial de Santander, colóquemelo como Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y ellos te hacen la tarea. Eso en Scopus. En Google Académico es exactamente igual. Tú escribes y dices, por favor, ya voy a darte un ejemplo. Yo veo ahí que estás como Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Entonces, a lo mejor ya no estás trabajando allí, sino que ahora estás trabajando en el Instituto Boliviano del Seguro Social y ahorita te conviene, obviamente, darle créditos más al Instituto Boliviano del Seguro Social. Ok, perfecto. No, sí, esa era mi duda porque, por ejemplo, antiguamente yo trabajaba en el Hospital del Niño, muchos años más que en la universidad, y pues antes me registraba como Hospital del Niño. Entonces, es bueno saber eso porque creo que muchos de nosotros debemos tener ese problema. Y otra cosa más, a veces... Sí, y lo mismo debe suceder, supongo, con los nombres, ¿no? Porque a veces utilizas
Por ejemplo, en mi caso, Nelson-Ramírez o Nelson Ramírez, porque hay otro homónimo por ahí, para no tener esos problemas. ¿Qué pasa con los homónimos? Listo, exacto. O sea, eso que vos me estás preguntando es la dificultad de todos nosotros. Acuérdate que es uno el que se registra en algo que se llama el ORCID, que es como la cédula que le dan a uno para poder identificarse a nivel universal. Allí es donde tú decides cómo quieres aparecer. Voy a darte el ejemplo mío. Yo pues puedo aparecer como Carlos Velasco, como Carlos Alberto Velasco, como Carlos Velasco Benítez o como Carlos Alberto Velasco Benítez. Y lo que es peor, el Velasco con guioncito al medio y el Benítez para que no se me desaparezca el apellido materno. Pero eres tú quien definitivamente marca esa pauta. Y puedes perfectamente decirle a Google Académico, yo quiero identificarme como Carlos Alberto Velasco guioncito Benítez. Y por favor, jáleme el artículo de lo que tú estás diciendo, de la Universidad X o de la Universidad Y mi nombre, por favor, manténgamelo así y jálemelo de tal o de tal a tal, o tal artículo. Tú puedes entrar, tú identificar y decirle a la persona, vea, este artículo es mío, hágame el favor, usted no me lo ha contado, hágame el favor y me lo registra. Pero se puede perfectamente. Todos así mejoraríamos la visibilidad y obviamente el índice H o lo que sea, las citaciones y demás. Yo siempre fui muy cuidadoso de ponerme como C. Timosi, ¿no? Siempre fui muy cuidadoso. Nada más que hay otro que también fue muy cuidadoso. Y se puso igual. Chris Timosi, que por suerte investiga en otra cosa, en imagenología, pero también siempre se puso C. Timosi. Entonces, cada vez que pongo C. Timosi, aparece el otro también, ¿no? Perfecto. Entonces, eso sí, yo siempre fui muy cuidadoso, pero el otro también, ¿no? Pero mira el otro ejemplo, me armo el ejemplo al revés. Que un Carlos Velasco publique más que yo y entonces yo me quedo callado y se me aumenta el índice H. No, claro. Obviamente hay que anunciar, vea, este artículo no son míos. Por favor, retíremelos. Claro. Listo, Armando, podés ahora hacer una pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Sí. Buenas noches. Tuve que salirme de la plática un rato, Carlos. No capté la metodología que usaste en un inicio, pero creo que la idea se puede aplicar a un sistema dentro de la sociedad ya de manera rutinaria. Si tú tienes experiencia en todos estos búsqueda de productividad científica, a lo mejor se me ocurre organizar un grupo de gentes que te pueda ayudar y detectar cómo van los socios en ese ámbito de productividad. No sé si este sistema H detecta todo lo publicado en cualquier tipo de revistas. Te digo que me tuve que salir parte de tu plática, pero escuché que hay varios sistemas y se me ocurre que en un acto de madurez de los científicos que pertenecemos a la sociedad, pues exponernos a demostrar nuestra productividad dentro de nuestra misma sociedad para, primero que nada, dar a conocer lo que estamos haciendo y segundo, que sirva de estímulo a seguir produciendo y que alguien nos esté viendo y nuestra productividad y nos esté pues estimulando, aplaudiendo, etcétera, etcétera. Independientemente de los sistemas locales de reunión de créditos y de productividad para mantenerse activo en un sistema de investigación o en la universidad, etcétera, etcétera. Creo que es una buena idea que se debería de plantear en el seno de la sociedad y hacerlo ya de rutina dentro de la página, pero nada más accesible a los socios, obviamente. Felicidades, Carlos, me parece muy bien. Sí, listo, perfectamente, doctor Madrazo. Mire que uno de los últimos puntos para llevar a casa era básicamente proponer una línea de investigación sobre análisis bibliométricos y hay que hacerlo. Yo sé que, pues, o sea, me sorprende cuando estoy haciendo el análisis que hay gente que tiene muchas publicaciones y que las desconocemos. Entre otras cosas, eso también hace parte de la visibilidad
Y de hecho, de todos los que buscamos, solo hay uno que le está dando créditos al grupo de trabajo de LASPAGAN como tal, que sale en Acta Gastroenterológica Latinoamericana. Pero todo eso permite lo que usted está comentando. Y me parece que sí, o sea, que creo que ya lo había anunciado a Carlos Timosi que me hiciera llegar el listado de los miembros LASPAGAN para empezar. Ya llevo 50 y pico de analizados, o sea, no sé cuántos somos, Carlos. No, como 400. ¿no? Bueno, ya llevo 50, pero no importa, por países, en México alguien me puede ayudar, qué sé yo. Yo te puedo ayudar, yo te puedo dar una mano. Exacto, y entonces es mucho más fácil y creo que se debe de convertir en una línea de investigación y dar actualización. Yo sé que esto es incentiva y además de eso, pues cada quien va a estar, ver cómo está tu índice H, cómo está tu glicemia más bien. Listo. Gracias, Armando. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias. La verdad que fue una plática muy, muy enriquecedora. Muchos que no conocíamos realmente esto, aunque estábamos metidos en el tema. Y te lo súper agradecemos. Va a aparecer entonces esta plática en LASPAGAN TV en la web en 2 o 3 días. Y bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado. Como te dijo César, César y yo somos los que estamos tratando de reclutar a la gente, más que para que vean la plática. Entonces, los que están escuchando y quieran levantar la mano para dar su próxima plática. Pues, ¿sí? Candidato, por favor. Sí. Les recordamos también nuestro Facebook, nuestro Twitter, para que estemos todos conectados. Igualmente la web. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Y nos vemos en el próximo LASPAGAN TV. Vale, muchas gracias a todos. Vale, gracias. Vale, chao. Gracias.